Buen día, queridos jóvenes de nuestra iglesia bautista. Les saludo cariñosamente a cada uno de ustedes. Espero que estén viendo esta clase de escuela dominical preparada para ustedes. Vamos a compartir de otro personaje bíblico en esta mañana. Hemos estado compartiendo de Job, ¿cierto? Hemos estado compartiendo de Elifaz y así también a través de esta escuela dominical para jóvenes un montón de personajes bíblicos que nos han dejado lecciones de cómo ustedes como jóvenes pueden vivir de una manera correcta en este mundo postmoderno, este mundo complejo, este mundo lleno de dificultades, este mundo confuso. Así que hoy vamos a ver los hijos de Isaacar, ¿ya? En esta lección vamos a ver a los hijos de Isaacar y están acá en Primera de Crónicas, así que si tienen Biblia pueden acompañarme y si no, presten mucha atención. Voy a intentar de leer el pasaje. Es un poco extenso, pero lo voy a leer rápido y después nos vamos a detener solamente en algunas cosas para poder meditar y ver en cuanto a los hijos de Isaacar. Así que presten atención cuando se mencione a los hijos de Isaacar, ¿ya? Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23 hasta el 40. Dice: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que tenían espada y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. Asimismo Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3.600. Y Sadoc, joven, valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones ilustres en las cosas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por listas para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, presten mucha atención, versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho según todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos para pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1.000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28.700. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Galaditas, y de la media tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino, aceite y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Aquí podemos ver, ¿cierto? No voy a mentir, un pasaje bastante extenso, ¿cierto? Y para ser sincero, podría ser hasta un poco frustrante leer nuevamente este mismo pasaje, porque es como leer la genealogía, ¿no? Cuando uno lee una genealogía, lo único que uno quiere es que termine la genealogía, porque son una infinidad de nombres, y aquí más encima tenemos una infinidad de números. Tenemos nombres, números, y así se va toda la parte de este capítulo 12 de Primera de Samuel. Pero solamente quiero que podamos entender algo, queridos jóvenes, que en el desarrollo de esta lección quiero que prestemos atención a los hijos de Isaacar, ¿ya? Primero contextualicemos. Aquí vemos cómo ustedes estuvieron estudiando a Saúl, no sé si estudiaron también a David, pero quiero que entiendan que en este contexto Saúl había muerto
¿ya? Y el que tenía que tomar el trono era David. Pero David no lo apoyaban todos los pueblos de Israel, ¿cierto? Me refiero a todas las tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel, solamente había una tribu que estaba con David, que era Judá, y todas las demás tribus estaban apoyando a la familia de Saúl. Entonces, en este momento histórico del capítulo 12 de Crónica, podemos ver cómo todos los ejércitos de Israel, de las 12 tribus, van a apoyar y a coronar, ¿cierto?, a David como rey sobre Israel, sobre todo Israel. Entonces, ahí cada una de las tribus va sumando hombres de guerra, porque antiguamente se medían las naciones y los pueblos según la cantidad de guerreros que tenían, según la cantidad de personas. Por eso acá se mencionan a personas con lanza, con escudos, otros con caballería, otros con 18.000 soldados, ¿cierto? Otros con 50.000 y quizás otros con más poquito, ¿cierto? Ahí vemos a cada una de las tribus haciendo un aporte, ¿no? Vemos a todas las tribus, algunas tribus como la de Efraín con 20.800, de Manasés 18.000, ¿cierto? Vemos la tribu de Judá que ya estaba con David, 6.800 hombres. Pero fíjense que cuando llegamos ahí al 32, que yo les dije que prestaran mucha atención, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí podemos ver en este pasaje, ¿no?, a los hijos de Isaacar. Hay un contraste grande entre las otras tribus y sus ejércitos y el ejército de la tribu de Isaacar. No sé si ustedes considerarían llamar ejército a 200 hombres. Podríamos decir, no sé, un escuadrón, una cuadrilla, un pequeño ejército. Pero así como ejército, lo veo medio complicado. Un ejército con 200 hombres, pequeño, ¿cierto? Y estamos hablando de que las otras tribus tenían 18.000, 50.000, 120.000 soldados con armas. Y acá no se mencionan a los hijos de Isaacar con armas, ni con escudo, ni con caballos, sino que da dos características principales en los hijos de Isaacar. Y quiero que prestemos mucha atención a los hijos de Isaacar. La primera característica era su escaso número. Eran poquitos, pero buenos, ¿cierto? Por eso tenemos que entender que a veces no necesitamos grandes cantidades, sino que necesitamos mucha calidad en el creyente, ¿cierto? Podemos tener un grupo chiquitito como iglesia, podemos quizás ser pocos hermanos, quizás el grupo de jóvenes es poquito, pero si nosotros como hijos de Dios tenemos calidad, ¿cierto?, de vida, somos íntegros, somos santos, creo que eso vale mucho más para Dios. Estos hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, eran poquitos pero buenos. ¿Por qué razón? Porque tenían cualidades muy especiales. Primero, ellos entendían los tiempos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Ya? Aquí dice que ellos entendían los tiempos. Los otros tenían lanzas, escudos, pero los hijos de Isaacar entendían los tiempos, ¿ya? ¿A qué se refiere eso con que ellos estaban entendiendo los tiempos? Se refiere, queridos jóvenes, a que los hijos de Isaacar podían entender el contexto en el que ellos estaban viviendo. Ellos tenían una sabiduría invaluable. Ellos entendían que Saúl había muerto y que ahora correspondía que David reinara sobre todas las tribus de Israel. Ellos tenían conocimiento del contexto en el cual ellos estaban viviendo. Por lo tanto, eso es súper importante porque eso es sabiduría. Saber dónde estoy parado, ¿cierto? Saber quién es mi familia, saber quiénes son mis hermanos, saber cómo se maneja la iglesia, saber cuál es el contexto de mi hogar, quién es cristiano, quién no, quién es más maduro, quién no, saber el contexto de mi trabajo, en el caso de ustedes, saber en sus colegios cuál es el contexto, cómo son los profesores, cómo son los estudiantes, cómo son sus compañeros, cómo son sus compañeras, dónde hay tentación, dónde no hay, con qué amigos juntarse, con quién no. En el caso de los que estén en la universidad, ¿cierto? Tienen que saber cuál es el contexto de la universidad, ¿cierto? Cuáles son los valores que hay en la universidad, qué es lo que ofrece la universidad, ¿cierto? Cuáles son los peligros dentro de la universidad, dentro del colegio, los peligros en el barrio en el que tú vives, los peligros de tus mismos familiares. Hay familiares que no son creyentes que te pueden llevar por un mal camino.
Por lo tanto, querido joven y jovencita, tenemos que tener esta característica fundamental que tuvieron los hijos de Isacar. Saber, ¿cierto?, los tiempos. Entender los tiempos y saber saber qué es lo que nos rodea, ¿cierto? Saber en dónde estamos viviendo, cómo es este mundo posmoderno. Este mundo posmoderno es difícil, es complicado, es peligroso, lleno de tentación, lleno de pecado. Entonces tenemos que saber dónde pisar, dónde caminar, qué hacer, a dónde ir y a dónde no ir. O sea, tenemos que entender cuál es el contexto en el que tú, joven y jovencita, vives a diario. Eso es sumamente importante. Por eso dije que aunque eran 200 hombres solamente, ellos entendían el contexto que estaban viviendo. Quizás los otros no. Quizás los otros, ¿cierto? El hacha, el martillo, la lanza, el escudo. Con eso ellos golpeaban y cortaban cabezas. Pero acá vemos personas que piensan y que son sabios en su manera de pensar, pero al mismo tiempo, como una tercera característica, sabios en su manera de actuar. ¿Ya? Aquí dice también el versículo 32, dice, entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. ¿Ya? Ellos entendían lo que Israel debía de hacer. Esto es sumamente importante. Una cosa, querido joven, es saber lo que nos rodea, conocer el mundo, saber lo peligroso que puede ser. Pero otra cosa es saber ahora qué hacer en el mundo, cómo actuar, cómo reaccionar ante este mundo difícil y complejo, lleno de adversidades, lleno de tentaciones. Entonces hay que saber cómo actuar. Estos hombres, los hijos de Isacar, tenían estas dos características muy marcadas. Conocían el contexto en el que ellos vivían y al mismo tiempo ellos sabían qué hacer, ¿no? Y eso es sumamente importante, el saber qué hacer. Y como tercera y última característica podemos decir que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea que eran hombres de influencia, ya eran hombres influyentes, que ellos eran seguidos por sus hermanos. Me refiero a las otras tribus de Israel. Los otros hombres que andaban con casco, con escudo, con espada, escuchaban atentamente la voz de los hijos de Isacar. ¿Por qué? Porque aquellos hombres sí sabían qué hacer en ese mundo, ¿no? Por lo tanto, importante conocer nuestro alrededor. Segundo, saber qué hacer con el mundo. Cómo tener una relación con este mundo sin caer en el pecado y en la tentación, ¿cierto? Y de esa manera vamos a tener la autoridad para poder guiar a otros, ¿cierto? ¿Con qué autoridad guiamos a otros si nosotros nos equivocamos y no sabemos relacionarnos con este mundo postmoderno? Tenemos que saber relacionarnos con este mundo postmoderno en el que vivimos día a día. Tenemos que saber qué hacer, ¿ya? Y fíjense que ellos tenían autoridad para guiar a otros, o sea, se habían ganado el corazón de los otros guerreros. O sea que habían cientos de personas escuchando a los hijos de Isacar. 200 hombres solamente. Pero habían miles de hombres escuchando lo que ellos decían, hacia dónde había que ir, qué había que hacer. Por lo tanto, la aplicación para cada uno de ustedes jóvenes en este mundo postmoderno. Primero, vivimos en un mundo sumamente confuso y turbio, ¿ya? Donde gobierna el pluralismo. ¿Qué es lo que es el pluralismo? ¿Ya? Es cuando tenemos diferentes tipos de cosmovisiones, ¿ya? Es decir, vivimos en un mundo en donde todos los puntos de vista son válidos. Vivimos en un mundo en donde tú puedes pensar como tú quieras y tu compañero de universidad, instituto, que piense como quiera, y los compañeros del colegio que piensen como quieran. Vivimos en el pluralismo en donde todos los mundos, todos los puntos de vista y las cosmovisiones son válidas. Tú puedes pensar como quieras. Vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo postmoderno en donde hay relativismo. Todo es relativo. Todo es aceptable dependiendo de cómo uno lo mire, ¿cierto? Todo es relativo, todo se puede cambiar, todo es flexible, ¿cierto? En este mundo la maldad es mala pero hasta cierto punto, la verdad es verdad pero hasta cierto punto. A eso me refiero con lo que es el relativismo, ¿ya? Por lo tanto, eso se mete en la mente de cada uno de los jóvenes. El relativismo, el pluralismo, las diferentes cosmovisiones se meten en la mente de los jóvenes
Y eso es lo que hace que este mundo sea tan peligroso, que a veces, queridos jóvenes, no sabemos qué hacer en este mundo. Este mundo es tan confuso, es tan peligroso y tan turbio que no podemos ver bien. Por eso es que necesitamos ser como los hijos de Isaacar. Por eso es que necesitamos ser como aquellos hombres que entendían el mundo y que sabían qué hacer. Aquellos hombres líderes que cientos y miles de personas los seguían porque ellos sabían para dónde iba la micro. Ellos sabían, ¿cierto? Literalmente qué es lo que había que hacer en el mundo de ellos. Y tú, querido joven y jovencita, debes darte cuenta de lo peligroso que puede ser este mundo. Y también tienes que darte cuenta y tienes que saber actuar en este mundo. Tomar decisiones correctas. Por lo tanto, es tiempo de aprender cómo vivir. Es tiempo de saber cómo hacer. Navegamos en un mundo que no tiene mapa. Navegamos en un mundo en el cual no hay brújula, que cada uno va para donde quiere y hace lo que quiere. Este mundo está en una completa anarquía, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que no existen cartas de navegación en este mundo. Cada uno hace lo que quiere. Pero tú y yo tenemos un libro que se llama Biblia, la palabra de Dios, que contiene y es la verdad. Un libro llamado Biblia, que es la palabra de Dios, en donde tú y yo sabemos hacia dónde tenemos que ir. Mientras más nosotros nos acerquemos a la Biblia, vamos a leer, vamos a entender y vamos a adquirir sabiduría para que tú y yo podamos saber qué hacer en este mundo posmoderno. Si tú amas a Dios, ama la palabra de Dios, ama la Biblia, instrúyete. Tómate un tiempo de leer la Biblia, de hacer un discipulado con algún hermano de la iglesia. Toma el tiempo de leer un libro cristiano. Tómate el tiempo de saber qué es lo que dice la Biblia sobre este mundo. Y tómate el tiempo de ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a cómo nosotros debemos de relacionarnos con este mundo. Debemos de ser, queridos hermanos y hermanas, como estos hombres, los de Isaacar, que tenían el corazón de todos porque ellos sabían qué hacer. Ellos sabían qué es la verdad. Ellos tenían claro y ellos no estaban confusos. Por lo tanto, querido jovencito y jovencita, es tiempo de que veamos bien, de que abramos nuestros ojos y podamos entender el contexto en el que nosotros vivimos, tu casa, tu universidad, tu barrio, tu colegio, y que cada uno de nosotros sepa qué hacer en esta época. La única forma de saber cómo actuar, la única forma de saber cómo reaccionar, cómo relacionarnos en este mundo es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía, es la brújula y es el mapa para cada uno de ustedes y también para mí y para todos los hermanos. Así que les dejo esto para que ustedes mediten y solamente les llevo a pensar, ¿no? Y quiero que reflexionen sobre estas preguntas. ¿Están presentes en tu vida las cualidades de los hombres de Isaacar? ¿Eres un joven y una jovencita que sabe qué hacer en este mundo? ¿O estás confundido? ¿O tienes miedo? Si estás confundido, tienes miedo, busca al Señor en la palabra y vas a saber cómo relacionarte con este mundo. Ahora otra pregunta. ¿Es importante tener un buen conocimiento y comprensión de los tiempos? Es sumamente importante, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué desafíos estás viviendo en tu vida en estos momentos que te hacen sentir que no tienes dirección? Si tú sientes que estás desorientado, si tú no sabes qué hacer, ¿cierto? En tu vida, si tú no sabes cómo enfrentarte a la tentación de este mundo, si tú no sabes tener una relación correcta con tus compañeros, si tú no sabes relacionarte con tus hermanos y si tú no sabes relacionarte con el inconverso, tú tienes que estudiar más la palabra de Dios, pedir ayuda, ¿cierto?, en nuestra iglesia para que te podamos orientar, porque el mundo es turbio, el mundo es confuso, el mundo es peligroso. Pero con la ayuda de la palabra de Dios, la Biblia, que cada uno de nosotros tiene una, podemos saber cómo encaminar nuestras vidas. Así que te mando un abrazo, joven, ¿cierto? A la distancia, abrazo virtual, ¿cierto? Que Dios te bendiga y que puedas reflexionar sobre esto, los hijos de Isaacar. Un buen ejemplo a seguir. Poquitos, pero buenos. Bendiciones, te mando un gran abrazo, que tengas un excelente día.